vamos a soñar, vamos a hacer. Queremos promover el desarrollo sostenible y elevarlo hasta hacer cumbre. La economía circular está alrededor. Busca los círculos. Los días 4 y 5 de noviembre se celebrará en Algeciras el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, tercer simposio de Ingeniería Energética y Sostenible. La economía circular está en todo. Queremos promover a través del pensamiento holístico la innovación y la internacionalización y necesitamos la pieza que nos falta. Tu asistencia. Conéctate para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Te esperamos vía streaming el 4 y 5 de noviembre. Organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Colabora Asociación Amigos de la Ciencia y el Instituto Geológico Británico. Sé una semilla del cambio. Bueno, pues vamos a pasar ya al bloque del ODS 12. Ahora vamos a tener 3 ponencias dentro de lo que es la producción y consumo responsable. Invito a Juan Casanova a subir y a prepararse. Juan es profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz, como ha dicho Lupe, compañero de ella también. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla y doctor en Educación por la Universidad de Cádiz. Ha participado en numerosos proyectos de investigación a nivel autonómico y nacional y ha dirigido una investigación internacional sobre el uso de las tecnologías en el ámbito educativo. Actualmente es el director de un proyecto relacionado con las prácticas agroganaderas que ayudan a fijar carbono en el suelo y cómo ayudar a enseñar y divulgar dichas prácticas entre agricultores y ganaderos. Desde el pasado mes de septiembre dirige un proyecto aprobado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo relacionado con el empoderamiento de la juventud en relación a la sostenibilidad y los ODS. Cuando tú quieras, Juan, te dejo con tu ponencia El suelo y la educación como herramientas para combatir el cambio climático. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Bueno, es un honor estar aquí impartiendo esta ponencia que se me haya invitado por parte de la Fundación Campus Tecnológico y la verdad es que, bueno, es una temática, esto del suelo y de la educación, que he tenido la oportunidad en los últimos tiempos, y sobre todo desde que me he incorporado en la universidad, de nuevo, después del paréntesis de 8 años en el que tuve, y que entiendo que, bueno, que para mí es absolutamente prioritario y necesario el tener que luchar contra el cambio climático desde la propia educación, ¿no? Y en este caso, lo que hemos hecho, el pequeño grupo de investigación que vamos formando poco a poco en la Universidad de Cádiz, relacionando esto de educación y cambio climático, pues bueno, es salirnos de nuestra zona de confort, es decir, salirnos de lo que es la educación formal, de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, la propia universidad, y lanzarnos a lo que es el ámbito de la educación no formal y concretamente al ámbito de la producción primaria de los agricultores y los ganaderos, que es un berenjenal, nunca mejor dicho. Meterse ahí, pues bueno, es un poco complicado en el sentido de que efectivamente nos salimos de nuestra zona de confort, pero pensamos que realmente es absolutamente necesario e imprescindible, ¿no? El hacer este cambio hacia formas productivas que sean regenerativas, que vayan hacia la captura de carbono de la atmósfera y que usen el suelo como sumidero de carbono, y que por lo tanto iniciemos un ciclo circular de producción en el que no haya ese riesgo de ir hacia ese calentamiento global, ¿no? Por lo tanto, nos hemos centrado en un ámbito en el que consideramos que hay que centrarse, porque hay un balance neto negativo en la producción de alimentos cuando se utilizan este tipo de estrategias productivas, ya digo, que se le pueden llamar regenerativas. Entonces ahí estamos.
y nos hemos tenido que afrontar o que adoptar un enfoque transdisciplinar, es decir, nos hemos tenido que unir a biólogos, a gente que está relacionada a nivel de investigación con la ganadería, con la agricultura, bioquímicos, y poco a poco pues vamos montando ese enfoque transdisciplinar para presentar proyectos que nos permitan financiar esas líneas de investigación, ya sea a nivel de Junta de Andalucía, ya sea a nivel del Estado español o ya sea a nivel de líneas europeas, que en eso es lo que estamos ahora mismo, ¿no? Bien, por lo tanto, cuando me planteo el dar esta conferencia, una de las cosas que primero tengo que decidir y que me planteo es, ¿realmente estamos dentro del objetivo número 12 de producción y consumo responsable? Porque es que está muy relacionado también con el resto de objetivos. Y en realidad, cualquier acción que vayamos a hacer, si nos enfocamos en esos objetivos, en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la verdad que es muy difícil centrarse en uno solo. Siempre hay efectos colaterales en el resto, ¿no? Y nos hemos centrado en lo que sería la producción y el consumo responsable para fomentar lo que serían esas prácticas regenerativas de producción de alimentos, pero una de las consecuencias que tiene, como ya he comentado, y es una consecuencia directa, es la captura de carbono en el suelo, y por lo tanto eso sí que es también sumamente importante. Y como he comentado antes también, este enfoque transdisciplinar que yo creo que debemos de ir adoptando, salirnos también de nuestra zona de confort, de nuestras áreas disciplinares y empezar a relacionarnos pues, con otros investigadores, otras investigadoras y otras formas de entender o de ver ese prisma que es la realidad a la cual nos estamos enfrentando. Bien, todo esto nace de esa preocupación máxima por el cambio climático que no tengo yo solo, sino que tenemos, yo creo que absolutamente todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es esa, seguro que la habéis visto en los medios de comunicación, esa advertencia de 11.000 científicos que hablaban de esa emergencia climática y que hablaba también de la necesidad moral que tenemos desde la ciencia de avisar a la sociedad en general de que estamos ante una situación de riesgo extremo, ¿no? Y entonces, pues bueno, entiendo también que posicionarse para trabajar en esta línea lleva también un proceso personal de ir adquiriendo experiencias, conocimientos para llevarte al final a decir hay que actuar, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a contar en esta presentación. Después de ese proceso personal llego a la conclusión de que hay que unir el suelo y la educación, que parece que es un poco como vamos a educar desde el suelo. No, vamos a educar en ese ámbito de educación no formal, en el ámbito de la producción de alimentos agrícolas y ganaderas y desde un enfoque educativo. ¿Por qué? Conectando con lo que Luis comentó también en su ponencia inaugural, la educación es una de las bases fundamentales para producir un cambio que perdure en el tiempo. Entonces, aunque en principio sean pasos, digamos, lentos, cuando se actúa en el ámbito educativo, los resultados no son inmediatos, pero sí son a medio plazo y sí son perdurables en el tiempo. Por lo tanto, la aportación que hacemos desde el ámbito educativo es ese intento de que los cambios que se produzcan en la sociedad, en los modelos productivos, etcétera, sean cambios que perduren y que realmente nos lleven a afrontar esa emergencia climática, pues bueno, con unas mínimas garantías de éxito. Bueno, pues para fijar carbono en el suelo, para reducir su emisión, yo me he encontrado con estas 4, digamos, estrategias que me parecen muy potentes, ¿no? Por un lado, el manejo holístico del ganado, propuesto por Alan Savory, que es un proceso que lo que hace es imitar a la naturaleza, la línea clave propuesta por Geomans, el polyfarming como la forma de producir una granja de manera diversa, producción diversa dentro de la granja, y después los circuitos cortos de comercialización que todos conocemos, que utilizándolos, pues evidentemente también se reduce la emisión de carbono. Alan Savory, el que acabo de comentar, el precursor de esta metodología del manejo holístico del ganado,
Pues bueno, tiene un videotest por si lo queréis ver, que se llama Cómo reverdecer los desiertos del mundo y revertir el cambio climático, y básicamente lo que él propone es utilizar al ganado para regenerar los ecosistemas productivos. Él incluso llega a decir que si se utilizara el manejo holístico del ganado en la mitad de los pastos del mundo, podríamos fijar tanto carbono en el suelo que podríamos llegar a unos niveles de carbono atmosférico similares a la era preindustrial. Por lo tanto, estamos hablando de un mecanismo muy potente, pero que todavía no se ha desarrollado, no se ha generalizado su uso. Bien, lo que le ocurre a Alan Savory, ¿por qué Alan Savory se dedica a esto y por qué desarrolla todo esto, ¿no? Ahí en el vídeo TED lo explica y os voy a dar unas pinceladas, ¿no? La pregunta que pongo ahí de ¿los herbívoros degradan los territorios? Pues bueno, parece ser que hay una opinión generalizada de que cuando se mete ganado en el campo lo que se produce es un sobrepastoreo y por lo tanto un deterioro de los ecosistemas. En base a esa idea, Alan Savory, cuando era jovencito, en los años 50, un gobierno de un país centroafricano le pide que averigüe por qué se está degradando la sabana. Y entonces él llega a la conclusión de que hay demasiados elefantes. Entonces, como hay demasiados elefantes, demasiados herbívoros, la conclusión a la que él llega es que hay que eliminar a los elefantes. Y propone al gobierno de Zimbabue, en este caso, que mate 40.000 elefantes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que los matan a lo largo de 5 años y la sabana se va deteriorando todavía más. Y entonces esto le crea un cargo de conciencia importante, ¿no? Aquí está Alan Savory con su arma. Y bueno, el hombre que mató 40.000 elefantes por equivocación, ¿no? Esto le crea un cargo de conciencia muy importante y se pone pues, bueno, a investigar qué es lo que ocurre realmente en la sabana, ¿no? Y lo que observa en la sabana es que los herbívoros normalmente van en manadas y van muy juntos porque hay depredadores y esos depredadores lo que le obliga a las manadas es precisamente ir juntos para protegerse. Y cuando van juntos, lo que hacen es que se comen todo lo que tienen delante, porque van avanzando, y por detrás van defecando y orinando. Eso implica que van abonando la tierra y además no vuelven a pasar esos herbívoros por ahí en un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que las plantas vuelvan a crecer con bastante vigor. Esa observación, es decir, de cambiar el modelo de los herbívoros, lo que hacen es comer hierba, cambia el concepto por los herbívoros, lo que hacen es producir hierba, gracias a este sistema. Bien, pues lo que él propone, ya que no tenemos, por ejemplo, aquí en España, leones y demás para poder controlar al ganado, él lo que propone es el hilo eléctrico, no sé si lo veis ahí delante de esa vaca, pues con el hilo eléctrico lo que permite es crear un sistema, como en esta fotografía de la derecha, donde los animales van pasando, creando un alto impacto en muy poco territorio. Y una vez que ha pasado un día, 2 días, 3 días que el ganado ha estado concentrado comiéndose todo lo que hay en ese territorio, pasa al siguiente. La zona azul son puntos de aguas para que el ganado no tenga que estar yendo y viniendo para beber, ¿no? Bien, pues con este sistema él lo prueba y en su propia finca de Zimbabue lo que ocurre es que aumenta la productividad de hierba en 400%, es decir, 4 veces más hierba de lo que había cuando estaba el ganado, digamos, suelto, ¿no? Que es lo que nos ocurre aquí en España cuando con el hilo, el alambre de espino, ¿no? Que tenemos la finca y está el ganado suelto, está en libertad, pero ahí sí que se produce un sobrepastoreo. ¿Por qué? Pues porque los animales lo que hacen es comerse lo que les gusta, lo que no les gusta no se lo come, al final para ser rentable la finca hay que meter el arado, hay que sembrar para que haya hierba suficiente para el ganado, ¿no? Entonces, en este caso lo que hace Alan Savory es utilizar un sistema humanizado, pero utilizando los principios de la naturaleza. Bien, él mismo habla de este efecto. En el 2006 hace una fotografía, utiliza el manejo holístico, 3 años después lo que ve es que hay una gran cantidad de hierba disponible y el ecosistema pues mejora muchísimo. Bien, los beneficios del manejo holístico.
Para Alan Savory está en la economía, que aumenta la rentabilidad, porque si hay más hierba, pues puede tener más carga ganadera. En el suelo aumenta la fertilidad. En el agua retiene más humedad. En el momento en el que hay más hierba permanente, el agua de lluvia pues, permanece más tiempo también en la superficie. En el aire disminuye el carbono atmosférico porque las plantas con las defecaciones, hay una gran cantidad de la propia defecación que son las hierbas que no están terminadas de digerir y ese carbono se va incorporando año a año en el suelo. En el ecosistema porque favorece la biodiversidad, es decir, cada vez hay más animales porque además no se utilizan ningún tipo de producto contra las plagas y demás, ¿no? Bien, pero es verdad que se secuestra carbono y si es verdad, ¿cómo es que esto no se está generalizando, no? No sabemos muy bien por qué no se está generalizando. Yo sí que tengo alguna hipótesis, aunque no es una hipótesis, pero no la tengo demostrada científicamente, ¿no? Pero sí hay estudios que, como este, que demuestra que el pastoreo bien gestionado, es decir, utilizando, por ejemplo, el manejo holístico del ganado, secuestra más carbono del que emite. Fijaos lo que eso significa a nivel de actividad humana. ¿Qué actividad humana es capaz de producir alimentos o cualquier otra cosa que no genere carbono? No sé si habrá alguna por ahí, pero desde luego producir alimentos de esta manera y que haya un balance negativo de carbono, es decir, que se capture más de lo que se emite, yo creo que es algo que habría que investigar y seguir viendo la manera de generalizar este tipo de metodologías. Bueno, otra de las técnicas que me he encontrado, además del manejo holístico del ganado, es la línea clave que propuesta por Geomans. Geomans es un australiano que ve que llueve mucho en Australia, pero después se lleva unos pocos de meses sin llover nada, ¿no? Algo parecido a lo que ocurre aquí. Y él lo que hace es con ese arado Geomans, es hacer unas líneas profundas en la tierra, siguiendo la línea del horizonte, las curvas de nivel, y cuando llueve, lo que hace es que el agua, en vez de bajar de arriba a abajo rápidamente, se entretiene en esas curvas y va bajando lentamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando baja lentamente? Que la humedad de la superficie permanece más tiempo, por lo tanto la hierba y los árboles pueden capturar ese agua y aprovechar ese agua más tiempo, y además pasa al subsuelo, con lo que se regeneran los feneros, las fuentes y demás, ¿no? Bien, pues si combinamos manejo holístico con línea clave, en una zona como la nuestra, donde tenemos muchos meses de sequía, pues tenemos una ventaja, yo creo que importante, ¿no? Y después cuando Manuel Troya, que es el siguiente que va a intervenir, pues nos cuente cómo en su finca está haciendo este tipo de cosas, pasaremos de lo que es lo que dice un académico, en este caso que soy yo, a lo que dice alguien que lo está llevando a cabo y que lo demuestra en su día a día, ¿no? Bien, con la línea clave, absorción en capas inferiores, más tiempo del agua en superficie y además evita la erosión del suelo, un problema también que tenemos importante al evitar que haya escorrentías que se lleven todo el suelo. Bien, el polyfarming o la granja variada está basada en aprovechar los recursos que hay en la finca. Ahora mismo, básicamente lo que se lleva es el monocultivo o la crianza de animales de una única especie. Y eso es así, pues bueno, porque además las políticas han ido favoreciendo ese tipo de planteamiento. Sin embargo, con el polyfarming, que es, bueno, o granja diversa, lo que se permite es que cuando ha pasado, por ejemplo, las vacas y se han comido la hierba, que es un bocado diferente a cuando pasan ovejas o cabras, que aprovechan el resto de hierba, o que pasen gallinas o conejos, y en un sistema, en un circuito donde se producen, en este caso, animales, carne, aprovechando al máximo esa hierba, ¿no? Y además pues va incorporando nutrientes de diversos animales, lo cual también aumenta esa biodiversidad de microorganismos en el suelo. Y además esto con la agricultura, es decir, uniendo ganadería y agricultura, porque puede haber olivares, que tenemos por aquí, donde entran ovejas. O en Castellar tenemos, por ejemplo, una finca de aguacate donde están las ovejas y donde no se utiliza ningún tipo de fertilización que no sea los propios excrementos de las ovejas, ¿no? Es decir, que el polyfarming está presente pero no está generalizado.
Los circuitos cortos de comercialización, todos los conocemos, los grupos de consumo, la venta a domicilio, la venta en la propia finca, los mercados locales, todo esto es conocido y el efecto que tiene efectivamente es si gastamos menos en transportar los alimentos, pues efectivamente emitimos menos CO2. Bien, pues con todo esto, yo que vengo de la educación, porque hasta ahora no he hablado nada de educación y soy, en este caso, estoy ejerciendo de director del departamento de didáctica y por lo tanto estoy en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que aporta la educación? Ante esa sensación que tenía y sigo teniendo de urgencia ante el tema del cambio climático y demás, con estas herramientas que pueden servir para fijar CO2, pues vamos a utilizar también la educación para intentar generalizar estas prácticas, que es en definitiva lo que nos planteamos, ¿no? Y desde la educación, acercarse a los agricultores y a los ganaderos a través de una jornada, pues normalmente es muy difícil llevar a los agricultores y a los ganaderos a una jornada. Entonces, hay que iniciar, digamos, un proceso formativo, educativo, de acercamiento, que nos permita ir convenciendo hacia ese cambio en la manera de generalizar las prácticas, ¿no? Y una de las cosas que sabemos en educación de sobra es que hay que partir de los conocimientos previos de a quien tú vayas a acercarte. ¿Y cómo conocemos qué es lo que saben los agricultores y ganaderos? Pues lo que hicimos en el proyecto que gracias a la Fundación pues nos financió este año pasado, pues bueno, lo primero que hicimos fue visitar a los agricultores y ganaderos, entrevistarlos allí en sus propias fincas, que nos contaran qué es lo que hacen y a partir de ahí, pues bueno, además desde una actitud humilde de decir lo que hacéis os ha ayudado a sacar vuestras familias adelante durante generaciones incluso, por lo tanto lo que hacéis está bien hecho, ¿no? Que es un poco el siguiente punto, que sería la pedagogía del éxito. Es decir, quedarnos con aquello que están haciendo que se aproxima a ese planteamiento de agricultura y ganadería regenerativa, ¿no? Y empoderarlo, es decirle, a ver, vosotros sois personas de éxito, hacéis este tipo de prácticas y además creo que lo que tenéis que hacer es comunicarlas. Y de ahí, cuando te acercas a ellos, los empoderas en lo que están haciendo y les da la oportunidad de intercambiar, ya no van a una jornada diciendo voy a sentarme a escuchar a ver qué es lo que me tiene que decir alguien, sino que voy a contar lo que yo hago y voy a recibir lo que también me va a contar alguien que es mi igual, ¿no? Y ese aprendizaje entre iguales, que también es otra de las cosas que utilizamos como recurso en educación, pues es también sumamente importante. Si iniciamos y hacemos este proceso, vamos convenciendo a los agricultores y a los ganaderos de que lo que están haciendo es algo importante y además es reconocido. Y en ese sentido creo que debemos de orientar nuestros esfuerzos desde la educación para crear estos ecosistemas de aprendizaje que garanticen que puede ir bueno, pues generalizándose este tipo de prácticas. Y por último, puesto el empoderamiento a través del método científico, porque yo creo que es muy importante que cuando un agricultor, un ganadero diga que es lo que está haciendo y que además pues tiene determinados beneficios, pues que vaya apoyado con análisis del suelo, con análisis de humedad, y que esos datos diga, oye, yo lo he hecho, he recogido estos datos y aquí están, ¿no? Que es un poco el ejemplo de Manuel Troya que viene ahora a continuación. Bien, por lo tanto, esta educación, esta acción formativa tendría que ir dirigida a agricultores y ganaderos, pero también hay que difundirla a la población en general para concienciar de que eso es lo que hay que hacer para, si queremos, bueno, aportar nuestro granito de arena a frenar el cambio climático y a revertirlo. En relación a la pedagogía del éxito, quería poneros esto porque es una noticia del año pasado, que es las acequias de careo de Sierra Nevada, las más antiguas de Europa. Es decir, lo que hacían hace ya 1300 años es coger el agua de lluvia, el agua de las escorrentías de Sierra Nevada, entretenerla en la sierra para que en los pueblos del valle, después las fuentes, tuviesen agua para poder regar sus cultivos durante el verano. Es decir, esto ya se ha hecho. De ahí el que no quiera hacer un planteamiento de que la universidad es la que sabe qué es lo que tienen que hacer los agricultores y ganaderos, sino que vamos a empoderar las prácticas que realizan y además las prácticas históricas que se han estado realizando, ¿no? Bien, también se utiliza y hay olivos con
con ovejas, también las pantanetas, también el estiércol, es decir, que todo se usa. Lo que ocurre es que hay que organizarlo de una manera que se haga para que al final el balance de carbono sea negativo, ¿vale? Porque no es lo mismo tener ganado en un sitio, acumular los excrementos, después coger un tractor, un camión, llevarlo al sitio, y es decir, hay un coste. Sin embargo, con el manejo holístico lo que hago es que llevo al ganado a la tierra y no hay que transportar ningún tipo de, no sé, hacer ningún tipo de transporte. ¿Ya me estoy pasando de la hora? ¿Sí? Bien. Bueno, y por último, yo creo que también coincidiendo con Luis en el tema de las políticas, el impulso de las políticas es absolutamente imprescindible hacia una agricultura y ganadería regenerativa y abandonar ese modelo de agricultura y ganadería industrial. Y en ese sentido, pues una manera sería muy interesante de apoyar las políticas, de apoyar a los agricultores y ganaderos regenerativos del futuro, es permitir que sus proyectos productivos regenerativos puedan acudir al mercado internacional de carbono para que poder recoger financiación y poder financiar pues, su cambio de industrial a regenerativo, ¿no? Y eso es algo en lo que, bueno, estamos ahora inmersos. Y creo que ya está. Y no sé ni el tiempo que he tardado, pero disculpadme si me he pasado. Bueno, Juan, súper interesante todo lo que nos cuenta. Ya tuvimos en el mes de julio una jornada donde se contaron todos los resultados que se habían obtenido gracias a este proyecto. Gracias por ceñirte al tiempo. Nada, te ha pasado un minutito y pico, pero bueno, está dentro de lo normal. Preguntas por el chat creo que no hay ninguna. Si tenéis alguna aquí en sala. No. No, Juan, muchísimas gracias por la presentación. A veces nota que vive el cambio, que ha notado que alguien nuestra existencia de mismo y está intentando otra vez. Mi pregunta va un poco en línea lo mismo que le dice a Luis antes, un poco es, ahora que utiliza la metáfora del clima en lugar de la metáfora del planeta, lo que está creando es un clima o un ecosistema, como usted ha dicho, para que se puedan hacer las cosas de otra manera diferente. Entonces, mi pregunta va en el mismo sentido. ¿Dónde estamos ahora? O ¿cómo sería, si imagínate que has conseguido todo lo que quieres hacer? ¿Cómo sería ese ecosistema? ¿Cómo estaría económico? ¿Cómo diferente sería lo que está haciendo? Bueno, ¿cómo sería si se lleva? Yo soy igual de optimista que Adam Savory. Yo creo que si se utiliza este tipo de estrategias donde el suelo que ha dejado de ser sumidero de carbono, que lo ha sido a lo largo de millones y millones de años, si volvemos a utilizar esta estrategia, yo creo que podemos conseguir pues bueno, volver a unos niveles de carbono que permitan a su vez frenar este cambio climático, ¿no? Por lo tanto, yo soy optimista, si no, no estaría, me estoy dedicando mi esfuerzo precisamente porque creo en esto, ¿no? Si no creyera, no lo haría. Entonces, pues bueno, tenemos un problema importante que es el de que, a ver, por poner un ejemplo, los fondos de inversión. Los fondos de inversión para mí me parece un mecanismo muy peligroso porque busca, se está últimamente invirtiendo en agricultura y en ganadería. ¿Y qué es lo que se hace desde un fondo de inversión? Pues se coge unas parcelas, miles de hectáreas, y se dice, bueno, vamos a sembrar olivos en seto, donde la maquinaria es la que brilla. La maquinaria es la que siembra, la maquinaria es la que instala el agua, la maquinaria es la que recoge y poda, y entonces todo un modelo de mecanización que hace que vaya en contra precisamente de los procesos naturales o de ese imitar a la naturaleza. A mí me parece mucho más potente el modelo de Adam Savory de manejo holístico del ganado que la agricultura y la ganadería industrializada. Entonces, pues, ¿cómo se va a luchar contra un fondo de inversión que hace? Pues es empoderando a los agricultores y ganaderos, los pequeñitos, y actuando a medio plazo desde la educación. Es la única herramienta que tengo. A ver, lo he intentado desde la política durante 8 años, he estado en política intentando de cambiar. Todavía es peor. Ahí es peor. Buscar los votos necesarios para aprobar determinado tipo de política, hay que prácticamente, bueno, yo me considero un fracasado de la política por eso, porque no he conseguido realizar esos cambios. Por eso, al volver al mundo educativo, pues veo que, bueno, a ver, cada uno tiene que hacer lo que puede hacer, la gotita en el mar,
Y eso es lo que decimos, desde mi ámbito, aportando lo que tengo, ¿no? Y en este caso, metiéndome en camisa de once varas, que es con los agricultores y los ganaderos, y me he salido del ámbito de educación infantil, educación primaria, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, tal, pero creo que merece la pena y creo que es mi obligación. Una cosa rápida, si todo esto que nos has planteado, por ejemplo, has tomado contacto con la dirección del parque de los altos locales, donde se aglutinan un montón de gente que tiene ganadería, que tiene boticas y tal. A mí me parece enormemente interesante lo que has planteado. Entonces, la administración pública tiene algo que decir, puede ayudar en todo este trabajo que está necesitando. Me va a decir que no. A ver qué digo, a ver qué digo. No sé si ser políticamente correcto o no. No, no lo sé. No lo sé. Bien, sí, me he reunido efectivamente con la dirección del parque. Y, a ver, aquí lo que hay, se tiene que producir un cambio, ¿no? Y para producirse ese cambio implica que hay que abandonar determinadas ideas y adoptar unas nuevas, ¿no? Yo lo planteé como experiencia piloto. Oye, vamos a hacer algo concreto, vamos a ver si resulta y vamos a empezar a generalizar, ¿no? Pero claro, la respuesta fue, si estamos recomendando que se baje la carga ganadera y que para, por ejemplo, luchar contra la seca del alcornocal, que se retire todo el ganado durante una serie de años y demás para intentar recuperarlo, como vamos ahora a recomendar a su vez que no, que vamos a meter el ganado desde el manejo holístico y tal, ¿no? Yo me gustaría que estuviese aquí el director para recordarle esa conversación. Y a nivel técnico, a nivel de decisión política, en el parque y tal, pues bueno, es complicado que eso se lleve a cabo y yo no lo conseguí, y entonces, pues bueno, no obstante, sí que es verdad que hemos presentado, y Manuel está también en ese proyecto, un grupo operativo, lo hemos presentado a la Junta de Andalucía, y bueno, hemos quedado primeros de los suplentes. Hemos presentado alegaciones, ¿no? Porque es muy difícil, a ver, en la agricultura, la ganadería, las tecnologías, Big Data y no sé qué, todo eso te lo financias ya. Ahora, el decir que vas a utilizar ganado para aumentar la productividad y demás, eso como es, ¿volvemos a la Edad Media o qué es lo que hacemos? Es muy difícil que quien te va a valorar ese proyecto que estás presentando, que entiendo que en buena parte será también en el ámbito académico, pues bueno, acepte que esto puede ser una solución interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos luchando contra ciertas resistencias para aceptar una idea que cuesta trabajo aceptar. Bueno, yo quiero agradecerte tu compromiso y no me refiero a tu compromiso con nosotros, sino con la labor que estás haciendo, porque yo creo que es clave, como tú decías, pues para contribuir a que los agricultores y los ganaderos pues también tengan más voz y se atiendan, porque son una pieza clave del desarrollo sostenible. Y ahí te voy a dejar un recuerdo nuestro. Gracias. Bueno, pues